Padre, queremos, Señor, poner delante de ti este tiempo, como es nuestra costumbre, una costumbre sana, una costumbre, Señor, que nos ayuda. Queremos rogarte que nos aluces, como dice tu palabra, en tu luz vemos la luz. Que esta palabra, Señor, recuerde, exhorte, anime, edifique, guíe, Señor, abra el entendimiento. Y cada uno de los que estamos aquí, pues tengamos ese corazón dispuesto, Señor, a recibir tu palabra, a llevárnosla, a meditarla y a recordar, Señor, lo maravilloso que eres tú. Gracias por tu obra en nuestros corazones. Gracias por tu verdad, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque solamente, Señor, a través de tu palabra, el corazón, Señor, va sido transformando de gloria en gloria, Señor. Sé tú conmigo, Señor, sé tú conmigo, Señor, tu Espíritu Santo, sé tú conmigo, Señor. Amén, Señor. Amén. Buenas tardes, noches, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, pues seguimos estudiando los miércoles que me corresponde predicar lo que son los atributos, y hoy seguiremos en el mismo tema. La historia de la raza humana, bueno, pues según los escritos aproximadamente tiene 6,000 años de historia. La historia es a partir de la escritura, es donde podemos mirar lo que ha sucedido en estos 6,000 años, que son 60 siglos, y es impresionante poder conocer todo eso, pero nosotros no podemos tener un disco duro tan grande como para saber todo lo que ha sucedido: guerras, enfermedades, desarrollo tecnológico, culturas, tantas cosas que ha habido en el desarrollo, en la historia. Pero este tiempo que ha pasado, más de 6,000 años, pues es un tiempo en una línea que es medible, es un tiempo que se puede trazar y decir aquí empezó y aquí estamos. Es un tiempo que ocupa un espacio, que ocupa un lugar, y bueno, pues ese tiempo que nosotros podemos ver en la historia de la humanidad, nosotros somos partícipes de esa historia, pero pues nuestra vida es corta. Nuestra vida, dice la palabra, es más fuerte 70, 80 años, no llegamos ni al siglo. Bueno, algunos tienen la bendición de llegar al siglo, pero pocos son los que llegan ahí. Nosotros somos parte de esa historia, pero hoy quiero hablar del atributo de la eternidad de Dios, Dios eterno. Dios no está sujeto a tiempos ni espacio en la materia. Dios es eterno desde la eternidad pasada, y lo que habla de la palabra eternidad quiere decir eso: no hay un principio, no hay un fin. Los atributos de Dios, como hemos platicado, algunos son comunicables y otros no lo son. Y este atributo, pues, en cierta manera no es comunicable al 100%. Se dice que nosotros somos eviternos. Eviternos es porque nosotros tenemos un inicio en el vientre de nuestra madre. Al nacer ese es nuestro inicio. Pero Dios, en su gran misericordia con la que nos amó, nos comunicará esa eternidad si hemos creído en Jesucristo. Y nosotros tendremos esa eternidad gloriosa que Dios ha querido darnos por el puro afecto de su voluntad. Y eso es algo que nosotros deberíamos decir: gloria a Dios, aleluya, qué bendición, porque en esa eternidad pues será algo precioso que ni siquiera podemos imaginarnos. Por ejemplo, la palabra dice que ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y pues nosotros podemos ver paisajes, podemos ver la naturaleza, podemos ver mares. Hace poco me fui de vacaciones, estuve snorkeleando y es precioso el fondo del mar, pero eso no se compara a la gloria que será la eternidad. Y ese es uno de nuestros grandes anhelos, ¿no? Los que hemos creído en Jesucristo, es un anhelo ferviente en nuestro corazón, la eternidad. Y bueno, nosotros contamos con un Dios eterno, un Dios que no fue creado como muchos dioses que el mundo hoy adora. Hay muchos dioses que el mundo hoy se inclina.
Hay dioses hechos de madera, otros de metal, otros de oro, pero ningún Dios como el nuestro, que Él no fue creado. Él es eterno y nunca ha dejado de existir y nunca dejará de existir. Las eras, los tiempos, los espacios, los momentos terminarán. Esta tierra, dice la palabra, pasará, será consumida por fuego, pero Dios creará una nueva y todo lo que vemos será destruido, pero en la eternidad de Dios todo será nuevo y eso es una maravilla. Y bueno, hoy voy a leer muchos textos bíblicos que hablan de la eternidad de Dios, de la Trinidad, de Jesucristo, del Espíritu Santo, porque creemos en un solo Dios, ¿verdad? En el Espíritu, el Padre y el Hijo, son eternos. El primer versículo que puede venir a nuestra mente es el Génesis capítulo 1, 2, dice, y hagamos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Digo, hagamos a la tierra, ¿no? A nuestra imagen, a nuestra semejanza también hizo al hombre. Y ahí está hablando desde la eternidad, desde el inicio de la historia de la humanidad, porque ese es el inicio de la historia de la humanidad, más no la eternidad. Podemos ver ahí la Trinidad siendo eternas, ¿no? Y bueno, si usted trae su espada y si no, pues lo van a pasar ahí espero que les dé tiempo al que está ahí, pero vamos a leer muchos y si no, pues ahí usted después puede apuntarlos. Isaías 9, capítulo 6, que es el profeta Isaías profetizando acerca del Rey de Reyes, de lo que estuvimos cantando ahorita al Señor eterno. Dice Isaías 9, versículo 6. Y este pasaje es un paréntesis, también le puede ayudar a usted cuando van y le tocan ahí. Los testigos de Jehová le dicen que Jesucristo no es Dios. Váyase a Isaías 9:6 y enséñele lo que dice de Jesucristo, porque ellos, aunque lo han modificado, creo que su Biblia todavía no está modificada en ese versículo, no se han dado cuenta. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, 5 grandes nombres: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y está hablando de la profecía del Mesías, de Jesucristo. Y entonces aquí, cuando le tocan los testigos, mira, aquí está hablando el profeta Isaías de que Jesucristo es mismo Dios, es el mismo Dios. Jesucristo para ellos es una criatura, para nosotros es eterno. De Jesucristo es eterno, desde la eternidad. Como dice Juan capítulo 1, verso 1, Él es el verbo desde el principio. Nosotros estamos convencidos de eso y eso nada más es para que quizá hoy no está descubriendo el hilo negro, pero está recordando lo que Cristo es eterno, el Padre es eterno, el Espíritu es eterno. Entonces, aquí podemos mirar cómo dice Padre eterno, pero se está refiriendo a Jesucristo, ¿sí? Y no porque el Padre no sea eterno, pero el contexto de esta profecía es de Jesucristo, porque dice que un niño será nacido, ¿verdad? Y está hablando de Jesucristo. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, se va a ganar una bendición en que lo encuentre primero. Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice así, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, porque era muy pequeña la ciudad de Belén, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son ¿desde dónde? Desde el principio. Aquí no dice eternidad, pero el griego es eternidad, es lo que está diciendo, no lo tradujeron bien. Es desde la eternidad, desde los días de la eternidad, ¿sí? Desde la eternidad hasta la eternidad. Eso se usa mucho en la teología, la eternidad desde la eternidad hasta la eternidad, porque es una manera de decir, no hay principio, no hay fin, ¿no? Como decía, nosotros tenemos un principio, nuestro principio es nuestra fecha de nacimiento y nuestra continuidad pues es el día de hoy. Algunos tendremos 20 años como yo, algunos tendrán más, ¿no? No sé. Pero nosotros vamos avanzando en nuestros días. Y bueno, Dios describe a Jesucristo como eterno, el Padre eterno, y su trono, hermano, no tiene fin. El trono del Señor Jesucristo no tiene fin. ¿Cuántos anhelan estar ya en ese momento de inauguración? Porque aunque estamos en el Rey de los cielos, también se dice que estamos en el ahora, en el sí, pero no en el todo, ¿no? Porque pues, el reino de los cielos ha sido inaugurado con la venida de Cristo, pero no ha sido consumado, porque Cristo no ha regresado por segunda vez. Pero cuando Él regrese, la eternidad comenzará.
Entonces Jesucristo es, dice también en el libro de Apocalipsis, que es el que era, el que es y el que ha de venir. Cuando dice la palabra era, no es que murió o dejó de existir, sino está hablando de la eternidad. El que era, el que es y el que ha de venir, el mismo, ¿no? Entonces, dice Hebreos capítulo 1, versículo 8, Hebreos capítulo 1, versículo 8, dice: mas del Hijo dice, del Hijo, ¿de quién? Del Hijo, Jesucristo. Otro texto para los testigos de Jehová. Dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Cuando también usted se encuentra en la Escritura por el siglo de los siglos, habla de la eternidad. No habla de contar siglos. Han pasado 20 siglos desde que Cristo vino. No, el siglo de los siglos habla de la eternidad, ¿vale? En la mayoría de las ocasiones, y en esta ocasión así es. Entonces, el trono de Dios es eterno, epiterno. El Salmo 45, acompáñame ahí, el verso 6. También hablando del trono, Salmo 45, verso 6 dice: tu trono, oh Dios, ¿cómo es, hermano? Eterno y para siempre. No va a tener fin, no tiene fin. No tiene fin. Eso es algo que a usted y a mí nos comunica Dios, de que el Dios en el cual nosotros estamos asentados, firmes, es que Él no va a cambiar, Él no va a ser distinto y Él no va a fenecer. Es eterno, eterno, ¿no? Dice: cetro de justicia es el cetro de tu reino. Entonces, nosotros podemos comprender que nosotros vamos a gozar de eternidad, y eso es una bendición a nuestros corazones, una bendición a nuestros corazones. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 17, le digo que vamos a leer muchos textos bíblicos y bueno, pues esté listo. Dice, y pues obviamente no podemos explicar todos. Dice: por tanto, al Rey de los siglos, ¿cómo dice ahí? Inmortal, ¿sí? Invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay ángeles adorando al Señor día y noche, por la eternidad. Hay ángeles adorando. Dice la Escritura que la naturaleza, los animales gimen a una, porque Cristo venga de vuelta a establecer su reino. Los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos a Cristo en nuestros corazones, le adoramos como acabamos de terminar de adorarle. Nuestra vida debe ser un tiempo de adoración al Rey eterno, ¿no? Usted sabe que los reyes en la antigüedad, ahora ya no es tanto, pero bueno, todavía sigue siendo. Los reyes, por ejemplo, en Gran Bretaña, ¿no? En Mónaco, los reyes son admirados, ¿no? Y son celebrados. Y cuando ellos salen a las calles, o cuando hacen un ritual ahí de sus festividades, la gente de ese pueblo, de esa nación, va y se aglomera para ver a los reyes. Pues nuestro rey debe ser exaltado, y hay ángeles sirviendo en adoración a Dios. Y dice la palabra que nosotros uniremos nuestras voces en la eternidad a adorar a ese Dios eterno. ¿Quién quiere estar ahí? Bueno, mientras ensaye alabando aquí a Dios. Y cuando digo ensaye, no quiere decir que lo haga así como que a ver cómo sale, no, es un decir, ¿verdad? Tenemos que adorar a Dios con nuestras vidas, con nuestra familia, con nuestra persona, con nuestra actitud, porque la adoración no es un canto, la adoración es una forma de vida, serle agradables a Dios. Entonces, el Dios encarnado, Jesucristo, también dijo algo así a los judíos de su época. Les dijo, antes de que Abraham fuese, ¿qué dijo? Yo soy. Y algún día estudiaremos los gran yo soy, o los yo soy que Jesús esposó mientras Él estuvo en la tierra. Y la palabra yo soy habla de la eternidad. Cuando Dios mandó a Moisés y le presentó en la zarza, y le dijo Moisés, ¿en nombre de quién voy? Dios le dijo, diles que yo soy el que soy. Y Jesús, cuando habló y dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy,
los judíos entendían que estaba hablando como si Él fuese Dios. Y como ellos no creían en Jesucristo, lo que hicieron después de que Jesús dijo esa aseveración fue apedrearlo o intentar apedrearlo. Él huyó. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron que Jesús era Dios. Pero nosotros estamos ciertos que Jesús es Dios. Entonces el yo soy tiene que ver también con que Dios está diciendo: yo no tengo ni principio ni fin, yo soy el que soy, yo dependo de mí mismo. Ese es otro atributo que estudiaremos, que se llama la seidad de Dios. Entonces, que tiene que ver con los yo soy. Entonces, es importante cómo Cristo habla de su autoridad divina. Y quisiera que vaya a Juan capítulo 5 y vamos a ver algunas declaraciones que Jesús Juan 5, Jesús hizo algunas declaraciones en versículo 21 en adelante, interesantes, y uno de ellos habla de su eternidad, pero vamos a ver algunas declaraciones nada más como contexto. Dice, porque el versículo 21 de Juan 5 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Primera declaración de Jesús es que Él tiene poder sobre la muerte, ¿sí? Y pues esas declaraciones que oían los judíos, para ellos era como que ¿cómo es posible que Él diga eso? El único que tiene autoridad sobre la muerte y la vida era Dios. Pues Jesús está diciendo: yo soy Dios. El versículo 22 dice, también habla de otra declaración, dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿quién? Al Hijo, ¿no? Y entonces nosotros podemos mirar cómo Jesús dice: yo voy a juzgar a las naciones, porque Cristo juzgará a las naciones, ¿sí sabe eso, no? Y nos juzgará a nosotros. Dice la palabra de Dios que habrá un juicio llamado el gran trono, o el trono blanco, donde las naciones, pueblos, lenguas, tribus y naciones estaremos delante de Él y nos juzgará por nuestras obras, ¿no? Y aquí Jesús está diciendo: Dios me ha dado la autoridad a mí de juzgarles a ustedes. Y los judíos, cuando oían estas declaraciones, hermanos, les hervía la sangre, porque no entendían que Jesús era Dios. Y estamos entendiendo eso. Luego dice el versículo 23. Fíjense, esa declaración también es importante: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Fíjense, el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Otra declaración que está haciendo Jesús es: yo merezco la gloria, la alabanza, como al Padre ustedes adoran. Pero los judíos, ustedes que le creyeron a Jesucristo, no le creyeron, no le recibieron. Aún en la cultura judía ellos siguen rechazando a Jesucristo. Hoy, después de 2000 años, después de tanta revelación, después de que tienen las escrituras, después de que pueden comparar su Torá con el Nuevo Testamento, no creen en el Nuevo Testamento. Bueno, ese paréntesis. Y aquí está la declaración que hizo Jesús, que tiene que ver con nuestro tema. El versículo es el 26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí, su aceidad, que Él no depende de nadie, dice, de sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Está hablando Jesús, que también como Dios no tiene principio ni fin, Jesucristo tampoco tiene principio ni fin. Obviamente para ellos que le conocían que era el hijo del carpintero José y de María, para ellos esta era una declaración absurda, pero porque no tenían fe. Pero Cristo demostró en la cruz haber vencido a la muerte y haber resucitado. Y Jesucristo sigue obrando en nuestros corazones, es verdad, ¿no? Y podemos ver cómo Jesucristo es Dios en nuestras vidas, cómo nos consuela, cómo nos anima. Entonces podemos ver que Dios es eterno. Dios es eterno. Aquí también está hablando no solamente del Hijo, el Padre tiene vida en sí mismo, está diciendo Él es eterno. Y yo como el Hijo de Dios enviado, también soy eterno. Entonces, en Dios hay muchos atributos y su eternidad es un atributo que nos da a nosotros también una esperanza, el saber que tendremos esa bendición de reinar con Él para siempre. Mire, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8.
ese mismo. Dice así, acuérdense que el lenguaje hebreo tiene mucho que ver, a veces nosotros decimos, ay, ¿qué querrá decir eso? Bueno, pues tiene que ver porque ese lenguaje hebreo, la Biblia es para los hebreos. Dice, yo soy, el versículo 8, yo soy ¿qué? El alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Aquí habla de su eternidad y habla de otro atributo, que Él es poderoso, que ya vimos la omnipotencia de Dios en algún tiempo atrás. Entonces, Él es el principio, Él es el inicio. A Dios nadie lo creó, nadie. Dios es eterno. Por eso cuando dicen algunos que la galaxia, que la Tierra tiene miles de millones de años, pues yo no lo dudo, puede ser, ¿no? La historia del hombre tiene 6,000 años, la creación, ¿no? Pero Dios quiso compartir su eternidad con nosotros, y eso, hermano, como ya lo dije anteriormente, debe ser una bendición. Y el versículo 17 y el 18 de Apocalipsis 1, Juan está describiendo, dice, cuando le vi, ¿cómo dice? Caí como muerto a sus pies, porque se acuerdan también de que Isaías cuando lo vio se quedó mudo, ¿no? Porque la santidad de Dios, a mí aquí está hablando de la santidad de Dios, es impresionante. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo se describe y le dice, no tengas miedo, soy yo. Soy yo el que tú conociste, el que murió en su humanidad, no en su divinidad, ¿verdad? Porque Dios no puede morir. Murió en su humanidad para perdón de nuestras almas. Isaías 40, verso 28. Dios es eterno. El versículo 28 de Isaías 40. Dice así, en pregunta. Si no lo ha encontrado, puede mirar la pantalla. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Es pregunta. Dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aquí está hablando también de su omnisciencia, de su omnipotencia, porque habla de los que Él creó, y habla de su eternidad. O sea, hermanos, estamos en el lugar más seguro, el más correcto, en un Dios con los atributos maravillosos que nos deben de dar a nosotros siempre seguridad, siempre certeza, siempre confianza, siempre dependencia. Porque cuando nosotros tenemos un conocimiento más profundo de lo que Dios es, eso genera en nosotros lo que acabo de decir, definitivamente. Mientras menos conocemos a Dios, pues es difícil a veces sostener la fe. Por eso la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces nosotros mientras más conozcamos esto de los atributos de Dios, entenderemos algunas cosas. La palabra olam, que está traducida como eternidad en hebreo, significa sin límite de tiempo. Es la palabra olam, que está ahí definida a veces en eterno o eternidad. En hebreo es olam y significa sin límites de tiempo. Entonces podemos mirar, y en el griego la palabra es ainos, que denota eterno sin principio. Eso significa la otra palabra en griego, que también fue escrita así. Entonces, hermano, debemos descansar en ese Dios que no tiene principio, que no tiene fin. Hay una ley, hablando de lo que tiene principio y que tiene fin, hay una ley que se llama la ley de la causalidad. Y la ley de la causalidad se está explicada científicamente, que establece que todo evento tiene una causa que lo origina. Todo evento tiene una causa que lo origina. Ese es el resumen de lo que es la ley de la causalidad, pero hay muchos argumentos al respecto. Entonces, como eso está comprobado científicamente, que si hay algo que está, es porque algo lo causó.
pero a Dios nadie lo causó, Dios es eterno. Si usted un día, vamos a suponer que escala una montaña, de esas montañas como que parecen áridas, de rocosas, si a usted le gustase eso, y se encuentra a medio camino un pequeño valle, un pequeño jardín que tiene sus hortalizas, que tiene sus árboles frutales por orden, que tiene el césped bien podado, que tiene alguna sección de rosas, de flores, y está en medio de un lugar medio árido. Usted no va a pensar que eso fue causa de la casualidad o de la nada. Usted va a saber que alguien lo plantó y lo está cuidando, porque nada nace de la nada. Pero nuestro Dios, que es eterno, a Él nadie le creó. Dios creó todas las cosas. Y dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses que Él creó todas las cosas por Él y para Él. ¿Sí? Entonces, las cosas creadas que somos nosotros, tú y yo, somos creados por Él y para Él. Y todo lo que ves es creado por Él y para Él. ¿Sí? Dios le dio al hombre la capacidad de crear. Por eso hay sillas que alguien inventó, por eso hay un micrófono que alguien inventó, por eso hay gafas que alguien inventó, por eso hay abrigos. Pero Dios le dio la capacidad de crear al hombre, por eso nos hizo a su imagen. Pero Dios es el creador de todo, de manera secuencial, porque Dios le dio la capacidad al hombre. Por nosotros mismos no podríamos crear nada. Dios nos dio esa bendición. Entonces la ley de causalidad explica que no hay nada que no sea creado por una causa. Pero Dios a nadie le causó. Nada lo causó. Hermanos, los astros, el universo, los planetas, las galaxias, los mares, los árboles, los animales, los seres humanos, todo fue creado por el Dios eterno. El Dios eterno en el cual tú y yo hemos creído. Y Dios nos ha bendecido desde la eternidad hasta la eternidad. Y eso es algo que también, como voy a hablar de algunas cosas de lo que Dios hace o los beneficios que tenemos a través de ese atributo que es la eternidad. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Vamos a ver algunos beneficios que tenemos nosotros como sus hijos, como sus discípulos, por haber creído en Él, el Dios eterno. Dice Efesios 1, versículo 3 al 5. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Antes de quién? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación. Porque aquí lo que está hablando Dios es de eternidad, porque para Dios no hay presente, pasado ni futuro. Dios está en el tiempo y fuera del tiempo. Otra vez lo repito, está en el tiempo y fuera del tiempo, pero al tiempo Él no lo gobierna. Y Dios sabe lo que va a suceder, sabe lo que pasó y sabe lo que estás pensando. Ya hemos hablado de la omnisciencia de Dios. El Salmo 139 habla de la omnisciencia de Dios. Dice: tú conoces mi levantar, mi acostar. Y antes de que mi lengua pronuncie algo, tú sabes lo que yo he de decir. Entonces aquí Dios está diciendo: Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió. Dice el versículo 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿cómo? Santos y sin mancha delante de Él. Esa es la bendición que tú tienes de un Dios eterno, que te tomó, que te escogió, que te bendijo con toda bendición desde los cielos. Y esa bendición no te la van a arrebatar, porque tú eres una bendición donde el Espíritu Santo te ha sellado, que es la persona la tercera persona de la Trinidad. Te ha sellado con las arras. Y dice el versículo 5: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de quién, de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque Él así lo quiso, porque Él así lo decidió. Y el versículo 11 de ahí mismo, si usted baja su mirada, dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermano, los mares tienen un propósito, las aves tienen un propósito. Tú tienes un propósito aquí en la tierra
y allá en el reino de los cielos. Dios tiene propósitos contigo. Dios no creó las cosas sin propósito, a ver para qué sirve, no. Dios en su eternidad, en su omnisciencia, en su poder, en su bondad, en su misericordia, tiene propósitos contigo. Y esta eternidad te está diciendo Dios, tú tienes un propósito. Voy a volver a leer el versículo 11, dice, en Él asimismo tuvimos herencia. ¿Cuál es la herencia? Según su eternidad, cielo, tierra, ¿no? Y digo, tierra nueva y cielos nuevos. Esa es nuestra herencia, la eternidad con Cristo. Dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el destino de su voluntad, el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ese es otro de los propósitos, que seas eterno, el primero, y que tú puedas ser alguien que alabe a su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados, ahí está, con el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu Santo eterno, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tiene propósitos, hermano. Tú y yo, como iglesia, Dios tiene propósitos. Aquí vimos dos, que vamos a ser eternos, y otro es que somos para su alabanza. Y hay más propósitos universales o generales para la iglesia, pero también hay propósitos particulares. Para cada uno de nosotros hay que buscar. Ese es otro tema. Nosotros tenemos que ver qué es lo que Dios quiere con nosotros. Ese es otro tema. Entonces aquí el apóstol Pablo, en esta que es una doxología, la doxología es una adoración a Dios, esa es la palabra doxología, que dice adoración a Dios, nos confirma y nos dice que estaremos eternamente con Dios para alabanza ¿de qué? De su gloria, para alabanza de su gloria. Y estaremos con Él, y es una gran bendición, un bello atributo de Dios, la eternidad, que Jesús dijo, voy a ir a preparar morada para vosotros. Entonces esto nos bendice grandemente el saber que ese Dios eterno compartiera con nosotros esa bendición, o ha compartido esa bendición, pero hasta que lleguen nuestros días de terminar en esta tierra estaremos en su presencia, hermano. Dice Daniel, vamos a ver cómo también Dios sostiene la historia en su eternidad. Daniel 2, versículo 21. Daniel 2, versículo 21. En su eternidad, en su conocimiento, en su omnipotencia, en su omnisciencia, dice aquí, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él es el dueño de los tiempos. Es el dueño de los tiempos. Él quita reyes y pone reyes. Los reyes gobiernan por un periodo de tiempo. Los gobernantes por un periodo de tiempo. Pero el rey de reyes, el Señor de señores, el Dios eterno, ha de gobernar y ha gobernado siempre. Porque aunque Satanás tiene autoridad sobre el mundo, sobre la potestad del aire, Dios lo detiene. Satanás no puede hacer lo que quiere, ¿eh? No puede hacer lo que quiere. Y menos con nosotros. Entonces Dios sigue gobernando, y aunque hay reyes y Dios pone reyes, Dios los toma, los pone, los quita para cumplir sus propósitos. Y en su eternidad Él sabe lo que necesita para que sus propósitos sean cumplidos. Porque su palabra no va a pasar. Jesús dijo, la tierra puede pasar, los cielos pueden pasar, pero lo que yo he establecido en mi eternidad y en mi dominio y en mi poder y en mi autoridad, eso se ha de cumplir, porque yo soy el que soy, yo soy Dios. Él dirige los tiempos, hermano. Dios no solo está sobre el tiempo, Dios dirige los tiempos en su eternidad. Y Él hace lo que quiere en su soberanía también, ese atributo que ya estudiamos, para cumplir sus propósitos que son eternos y no son solamente temporales. Otra cosa que nos beneficia está en 2 Corintios 4, versículo 17 al 18, que ya lo vimos, pero vamos nada más a retomarlo. Dice 2 Corintios 4, 17 al 18.
espero que lo tengan. Dice: ¿por qué esta leve tribulación momentánea? ¿Qué? Produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces aquí vemos que nos confirma la Escritura una y otra vez que tendremos esa bendición de compartir y de vivir eternamente. No podemos comprender eso, hermano, ¿eh? Nos cuesta mucho trabajo entender cómo será eso. Pero piense que en esto, en esa eternidad, dice su palabra que en su presencia hay plenitud de gozo. Y en esa bendición, en esa eternidad, no va a haber dolor, no va a haber lloro, no va a haber enfermedades. No, es una bendición. Y todo se tratará de nuestro Dios. Esa es una bendición maravillosa. No sé si a usted le pasa, pero cuando estamos reunidos y usted viene con la actitud correcta, Dios envía bendición. Y esa bendición es algo que es maravilloso. Y imagínense eso toda la eternidad, estar disfrutando de la presencia de Dios y estar en coinonía, pero en una coinonía correcta, porque a veces nosotros como seres humanos pues nos equivocamos. Entonces va a ser maravilloso, es maravilloso. También algo que podemos ver en lo que Dios puede hacer en nosotros está en el Salmo 90. No, perdón, me equivoqué. En Deuteronomio 33, versículo 27. Deuteronomio 33, versículo 27. Dice así: el eterno Dios, ¿cómo es? Es tu refugio. Poca cosa, gran bendición. ¿Qué es un refugio, hermano? Donde puedes esconderte, donde puedes estar a salvo, donde te sientes seguro, donde te sientes protegido, donde no tienes temor, ¿no? Donde hay sustento, donde hay cosas para que tu vida continúe. Y Él es eterno, y ese Dios eterno quiere ser tu refugio, o dice que es tu refugio. Nada más a veces nos hace falta tener una intimidad más grande con nuestro Señor para conocerle y para tener descanso de nuestra alma. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio, gloria a Dios. Dice Jeremías 31:3, otra bendición que tenemos en la eternidad, o porque nuestro Dios es eterno. Jeremías 31, el versículo 3. Dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, ¿cómo? Con amor eterno, por tanto te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Hermano, estamos bajo la misericordia de Dios y bajo su bendición si hemos creído en Él. Y Él nos ha amado. Yo no sé si esto a ti no te llena de gozo tu corazón, o a veces escuchamos Dios nos ama y, sí, ya lo sabía, sí. Pero cuando realmente experimentas ese amor de Dios, cuando realmente lo entiendes, cuando realmente lo gozas y lo disfrutas. Verso 26 sale. Dice así: pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Hermano, por ese amor, por esa palabra profética de que Dios vendría y de que Dios es eterno, nosotros tendríamos de voltear nuestro rostro a Él y decidir obedecerle. Para que haya un avivamiento espiritual en tu corazón, en mi vida, en la iglesia, debe haber un arrepentimiento genuino, debe haber una búsqueda incesante de Dios y debe haber una obediencia a Dios, porque con amor eterno nos ha amado. Y aquí nos enseña y nos dice, porque ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno. Hay un mandamiento de un Dios eterno. Su palabra fue dejada a nosotros
pero Él sabía que iba a ser dejado a nosotros para que nosotros le querramos obedecer y doblemos nuestra rodilla y nos neguemos a nosotros mismos y podamos comprender que en ese amor eterno, que en esa bendición, esa herencia incorruptible, esa bendición de saber que le veremos cara a cara, esa provisión de saber que somos salvos, sanos en nuestro espíritu, esa bendición de saber que en su presencia tendremos libertad, gozo, nos impulse a obedecerle, para obedecerle y para tener una fe inquebrantable. Segunda de Corintios, perdón. Hermano, ¿en dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿En dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿En las cosas que son pasajeras? ¿En las cosas eternas? Yo te animo en el nombre de Jesús a que pongas tu mirada en las cosas eternas. Esas no fenecen, esas no perecen, esas no quedarán sepultadas, esas van a trascender a la eternidad. Y eso que va a trascender a la eternidad es vivir de acuerdo al reino de los cielos, y es vivir para el reino de los cielos. Estamos tan ocupados en nuestro día a día, estamos tan afanados en nuestras situaciones diarias, que a veces no respondemos a ese amor de un Dios eterno con el que nos ha amado. Y yo quiero animarte en nombre de Jesús, que tú puedas decidir no poner tu mirada en las cosas temporales. Hermano, piensa, ¿dónde están las conquistas de Alejandro Magno? ¿Dónde están los jardines de Babilonia que fueron de las 7 maravillas del mundo antiguo? ¿Dónde está ese dios Zeus que medía 12 metros y era de marfil y era de oro? ¿Dónde está el templo de la diosa Diana que en Efeso la gente iba a buscarle y a visitarla? Todo eso ha fenecido. Todas esas cosas son temporales. Pero Dios, en las cosas espirituales que van a trascender y trascienden para vida eterna, es donde tú y yo tenemos que poner nuestra mirada, porque eso es lo que Dios anhela de nosotros, y eso es lo que Dios quiere, porque tenemos un propósito, y nuestro propósito es obedecerle, es amarle, es seguirle, es servirle, es negarnos a nosotros mismos. Entonces, yo te invito en el nombre de Jesús a que puedas descansar en ese Dios eterno, en ese Dios maravilloso. Y por último vamos a leer algunos versículos de la eternidad para que tú veas, no los vamos a explicar, no nos vamos a detener. Salmo 103, verso 17. Más beneficios que tú tienes de ese Dios eterno. Salmo 103, verso 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad. ¿Y hasta dónde? Yo no he sido consumido gracias a eso. Pero ¿sabes sobre quién está la misericordia? Sobre los que le temen, no sobre los simpatizantes, no sobre los que oyen y no hacen, no sobre los que dicen sí, pero allá afuera son un no. Son los que le temen. Y no es un temor de miedo, es un temor de reverencia, de obediencia, de saber que Dios está contigo en todos lados. Salmo 93, versículo 1 y versículo 2. Algo que nos da seguridad, dice Jehová reina. Jehová reina, hermano. Se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. No se moverá. Seguridad de que Dios eterno no se moverá, es una roca firme. Dice, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Él no se va a mover, es la roca segura. Cristo es la peña en la que tus pies y las mías están seguros. Él no se va a mover, Él no va a mudar, Él no va a cambiar de parecer. Él no ha cambiado de parecer. Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. Dice, porque así dijo
¿Quién? El alto y sublime. El que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo de Israel. Eso él dice así, es el Santo de Israel. Dice, yo habito en las alturas y la santidad y con el quebrantado, ¿qué? Y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón quebrantado. Mira lo que el Dios eterno hace en el corazón del que le busca. Anima al quebrantado, ¿sí? Nos ayuda a vivir en esta vida. Hermano, Dios tiene cuidado de ti y desde su eternidad te ha amado, desde su eternidad te ha amado. La filosofía, la ciencia, todas las ramificaciones de las ciencias, matemáticas, física, todas las ramas que han querido estudiar a Dios o han querido demostrar de la inexistencia de Dios también, no han podido ni han entendido quién es Dios. Porque Dios no se estudia, no se mide, no se cuantifica. La manera de entender y conocer a Dios es a través de su Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Y de una lectura precisa y de una búsqueda de Dios incesante, para que el Espíritu de Dios sea mostrado a tu corazón. Digo, la palabra de Dios sea revelada a tu vida y Dios sea revelado a tu corazón. Y aunque aquellos quieren destruir la verdad, filósofos, científicos, no pueden ni podrán, porque Dios es eterno y porque Dios tiene todo bajo su dominio. Y nosotros podemos desear, buscar, anhelar a ese Dios eterno que querramos hacerlo. Dice la Escritura que Él es el amado de las naciones. Yo te pregunto, ¿es tu amado? Porque la voz de mi amado, hermano, se oye ya. Padre, ayúdanos a entender, a comprender tu eternidad. Es imposible comprenderla cabalmente, a totalidad, pero lo que nos has dejado, un poco, Señor, hoy aprendimos, porque habría mucho que decir y además yo estoy limitado, Señor. Revélate a nosotros de tus atributos, revélate para que te conozcamos, te entendamos, te amemos y nos maravillemos más del Dios del cual hemos creído. Un Dios que no se esconde, un Dios que es veraz, un Dios que está presente, un Dios que busca que le busquemos, un Dios que anhela comunión con tus hijos y que con amor eterno nos has amado. Padre, que podamos renunciar a aquello que estorba para tener una intimidad más fuerte contigo, Señor, como se llame, como se llame. Gracias, Señor. Yo estoy maravillado, Señor, cada día, Señor, de tu amor, de tu gracia, de tu perdón, de tu misericordia, de tu fidelidad, de tu santidad, de tu hermosura, Señor, de tu justicia, Señor, de tu omnipresencia, de tu omnipotencia, de tu aceidad, de tu eternidad, Señor. Y todo, tú eres el todo del todo, Señor. Tú nos llenas de gozo, de esperanza, nos alientas. Ayúdanos a conocerte. Que no seamos como los judíos cuando Jesús les decía, yo soy el que soy, yo soy antes que Abraham. Que no seamos incrédulos, porque a veces así somos, Señor. Tú nos hablas y nos dices y nos vamos a casa y dejamos que los afanes de esta vida nos roben la bendición de saber que eres un Dios amante de tu creación, de tus hijos. Llévanos con paz a nuestra casa, llévanos con gozo a nuestra casa y síguenos ministrando, Señor, en nuestra búsqueda contigo, en nuestro día a día. Gracias, Señor, por este tiempo, en nombre de Jesús. Así sea, Señor. Amén.